¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, que no se compara ni con todas las riquezas del mundo, ni con todo el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, esté con ustedes y cumplamos con el pacto de buscarlo por sobre todas las cosas, para que podamos entonces tener esa bendita luz y podamos en todo momento caminar en paz, teniendo su favor inmerecido en todo momento. Y mientras estemos aquí, bendito pueblo de Dios, como peregrinos, extranjeros y gente de paso, alimentémonos y echemos mano de esta bendita riqueza que nos ha traído Dios por medio de Jesús, que es el sustento, que es esta bendita palabra espiritual. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, que es su pueblo, que son ustedes, mediante la presencia del amor de Dios, para que en todo sea glorificado Dios, para continuar con la enseñanza número 62 a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Continuemos, benditos hermanos, con el capítulo 24, versículo 16 del libro de los Hechos, habiendo ya pedido al Todopoderoso por medio de Jesús, por cada uno de ustedes, conozca o no conozca, por todos los suscriptores, por los seguidores, por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, para que la bendita presencia de Dios y su misericordia estén con cada uno de los que nos ha llamado. Así que estamos viendo entonces ante Félix, ante un gobernador que llevaron a Pablo, y cómo el concilio y los ancianos y varios judíos de la circuncisión siguieron a la ciudad a donde habían trasladado a Pablo por protección, y cómo a los 4 o 5 días llegaron estos para acusar a Pablo. Ya vimos el día de ayer la acusación, que no tiene nada que ver con la ley romana, y vemos también cuando a Pablo se le permite hablar, cómo empieza a desmentir las mentiras y el fruto de este pueblo. Ahí nos quedamos, sigamos en el 15, ayer vimos lo último que dijo, y dijo así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, hablando de que ha de haber una resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos, que fue lo último que vimos ayer, bendito hermano, el juicio final, la resurrección. Quise un breve resumen sobre eso el día de ayer, y dice así, fíjese bien: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, ante los hombres. Aquí también hay mucho conocimiento, aunque Pablo está dando un testimonio y está defendiendo su postura delante de Dios con la bendita palabra, cuando está hablando de que él predica la resurrección, de que él predica que va a haber un juicio, y que por eso él procura en todo momento tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Cuánta enseñanza hay aquí, porque el verdadero cristiano, el que cree que va a haber un juicio, el que cree que Dios va a juzgar tanto al pueblo, como ayer veíamos, ¿verdad? A los cabritos como las ovejas, a los malos y a los buenos. Entonces aquí está el pacto de fe. Aquí está lo que decía Dios por medio mío el día de ayer, ¿verdad? Que estos no tenían temor porque eran hipócritas, porque delante de los hombres se guardaban, delante de los hombres tenían una apariencia justa, pero cuando no los veía nadie eran unos hipócritas, y ahí está, no tenían fe, porque la bendita palabra de Dios nos dice que Dios nos está viendo en todo momento y que Él nos va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido de nuestra boca o de cada acción que hayamos hecho. Y aquí está el temor, aquí está el verdaderamente creer. Por eso nosotros, los que verdaderamente creemos, procuramos tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios, mediante su bendita ley.
mediante sus benditos mandamientos. Sí, en el mundo, claro que yo le voy a decir, y voy a hacer una pausa tantito, por ciertas acciones de seguir la cruz, de seguir a Cristo y de ser obediente, me dicen que soy malo, un mal, quizás un mal hermano, un mal hijo, un mal primo, un mal vecino, ¿sí? Pero primeramente agrado a Dios en la cruz, porque pues toda esta gente que de cierta manera piensa lo contrario y piensa que soy un pecador, es por no bajarme de la cruz, es por tratar de tener mi conciencia limpia delante de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ayer también hice un breve resumen de lo que es la conciencia, el libre albedrío, el saber que Dios nos diseñó para saber si estamos haciendo bien o mal según el conocimiento y la ley que nosotros tengamos. En el mundo, cuando yo era del mundo, tenía una ley aquí en la Ciudad de México, en el país de la República Mexicana, y yo sabía perfectamente bien si hacía lo bueno o hacía lo malo. Ahora, una vez que Cristo Jesús me llamó y se me dio esta bendita ley, este bendito pacto, de igual manera Dios nos hizo así, me ha dado una conciencia para saber si estoy guardando su bendita palabra o no la estoy guardando. Entonces, sí es muy importante exaltar esta bendita enseñanza, que el cristiano con fe, no importa que lo vean, no importa hacer las obras delante de los hombres, sino saber que hay un juicio, saber que hay un lago de fuego, saber que hay una vida eterna y saber que el juicio empieza por la casa de Dios, por los malos y los buenos, y tener ese temor, como dicen Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y guardarnos en todo momento, en cada palabra, en cada acción, porque esa es la fe, bendito hermano y bendita hermana. Y ese es el temor, y ese es el creer, no de labios, como estos hombres predicaban la resurrección, porque ya vimos que también lo creían, pero con sus hechos negaban. Entonces, vuelvo a repetir lo que dice, por eso procuro tener siempre, siempre todos los días, no una semana sí, un día no, siempre, dice, una conciencia sin ofensa ante Dios. Ahora, la ofensa, ¿cómo puedo ofender al Padre? ¿Cómo puedo ofender al Cristo? Transgrediendo cualquier mandamiento o practicando el mandamiento. Bueno, yo puedo transgredir por accidente, por tropiezo, un mandamiento y con un corazón contrito y humillado, con un corazón desgarrado, pedirle a Dios perdón siempre y cuando no haya practicado el pecado. Pero si ya soy una persona necia, que ama las tinieblas, que ama el mundo, entonces estoy ofendiendo a Dios. Y mi conciencia, como yo le decía ayer, no está tranquila porque le puse algunos ejemplos, como los que iban a apedrear a la mujer que había sido encontrada en adulterio, cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, y la bendita palabra nos dice que acusados por su conciencia, cada uno se fue. O sea, estos sabían perfectamente bien que eran hipócritas y que pecaban, lo sabían, pero eran hipócritas. De igual manera, hoy los cristianos que se jactan de estar en la verdad y se jactan de señalarnos pecado, ellos saben perfectamente bien que no guardan la ley. Y les enseñan, ¿verdad?, a que no somos perfectos, a que no hay problemas si pecamos. Les enseñan los prevaricadores, porque la palabra prevaricar es meter herejía dentro de una iglesia y permitir la mesa del diablo. Bueno, entonces, por eso este siervo que nos deja un ejemplo, dice, por eso procuro, oh Claudio, Félix, y a los que estaban ahí, tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? No para que me den gloria a los hombres, no, al contrario. Yo quiero decirle que el guardar la palabra de Dios y estar en la cruz, más bien es que nos vituperen y nos persigan. Pero hay algunos que se van a salvar por nuestras obras. Algunos, unos cuantos, como
Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña que si yo no puedo ganar por medio del Evangelio a los incrédulos, pues lo haga por medio de mis hechos, por medio de mi conducta, tanto a los débiles que van empezando, como a las ovejitas que ya tienen un tiempo, como a mis hermanos que están sirviendo conmigo. Entonces, ante Dios primeramente y los hombres, porque todo lo que hagamos lo hagamos no para ser visto por los hombres, sino por Dios. Pero aquí cuando dice y ante los hombres es para dar un ejemplo de caminar en el mar, para dar un ejemplo que sí se puede estar en la cruz. Dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Recuerde que está dando testimonio de todo lo que le aconteció, que está hablando con la verdad y desmintiendo las acusaciones de sus hermanos en el primer pueblo y en la circuncisión. Ya dice, fui a presentar unas limonas y unas ofrendas. Él no podía a Claudio profundizar la palabra del Antiguo Testamento porque no la entendía, la hablaba superficialmente. Si usted se da cuenta, aquí Pablo no está hablando como Pedro, como les hablaba a los judíos, de empezar desde Moisés, desde empezar con una base, profetizar los profetas hasta llegar a Cristo. No porque no entienden, pero sí ante una autoridad, pues simplemente lo que se puede entender. Dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Dice, estaba yo en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo. Recordemos que si nos remontamos a lo que ya vimos, acuérdese que Pablo acompañó por medio de un consejo de ancianos que dijeron, Pablo, estos dicen que tú estás trastornando y metiendo herejías. Mira, aquí hay 4 judíos que van a cumplir voto. Ve y purifícalos para que vean ellos que estás guardando la ley. Que ya lo expliqué yo en enseñanzas pasadas lo que significaba eso. Y que Pablo no cometió, al contrario, estaba tratando de hacer un acto para ellos de que estaba también guardando la ley. Entonces, aquí dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, que yo ya hablé anteriormente de esa purificación. A los que van dando un seguimiento, creo que ya saben de lo que estoy hablando, no con multitud ni con alboroto. No, él únicamente fue para ser visto por los judíos. Dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Ahora, claro que ya habían compadecido, ya le habían levantado falsos, pero vuelve a decir Pablo, ¿verdad? Esta es mi versión. Si tienen algo de qué acusarme y tienen algo que comparecer ante ti, es gobernador, pues que lo digan de una vez. O digan, dice en el 20, o digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. De igual manera, la primera vez que compareció ante el concilio antes de ser mandado a este gobernador, ya sabemos que había tenido una comparecencia Pablo y recordemos que el tribuno lo quitó de en medio por temor a que lo fueran a despedazar. Cuando Pablo estaba dando testimonio de que era un hebreo, ya vimos a los que han dado un seguimiento, que él fue instruido a los pies de Gamaliel y estaba dando un testimonio verdadero. Entonces, que digan si hice algo malo. Ya sabemos, como le venía diciendo ayer, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que estos hombres hacían eran blasfemar, como lo trataron de hacer con Cristo. Y recuerde que dice en Mateo, ¿verdad? Bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Entonces, ya está escrito el fruto del adversario. Sí es muy importante y volverle a recalcar y a decir, bendito pueblo de Dios, el fruto que tiene una persona que no cree en Cristo, una persona que no salió del mundo
y el fruto que tiene, no porque lo diga yo, sino que la bendita palabra nos los enseña y también nos los declara con muchos otros versículos bíblicos en el Nuevo Testamento, ya no para el primer pueblo, sino también para los gentiles que fueron llamados, se convirtieron y luego transgredieron o fueron incrédulos a la cruz de Cristo Jesús. Dice en el versículo 21, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos y soy juzgado hoy por vosotros. Y recordemos que Pablo, pues cuando vio que habían ahí saduceos y fariseos, aprovechó para hablar de la resurrección. Fue cuando se hizo el tribulto, ¿se acuerda? Porque los saduceos no creen en la resurrección y los fariseos sí, y entre ellos se pelearon. ¿Sí? Y hubo gran tumulto. Fue cuando el tribuno sacó a Pablo para que no lo fueran a despedazar. Por eso está diciendo, a no ser, oh gobernador, el que estaba escuchando, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, que es lo que predicamos. A final de cuentas, recordemos que en Corintios dice la bendita palabra que Cristo Jesús predicaba a Cristo crucificado y la resurrección. Y que claro que predicar el día de hoy eso es predicar la cruz, es predicar una muerte, es predicar que si no morimos al mundo no tenemos vida, no tenemos la resurrección. Primeramente, como ejemplo de Cristo Jesús, dice, a no ser, soy juzgado, a no ser por esto que prorrumpí, soy juzgado hoy por vosotros. Y los vuelve a señalar. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, fíjese bien, Félix tenía conocimiento, más o menos, porque convivían. Recordemos que los romanos y los judíos en todo momento se daban cuenta, desde que estuvo Cristo, de las maravillas, de los milagros. Recuerde que también Herodes, el que mandó decapitar a Juan el Bautista, también no estaba ajeno a este camino. Indagaban, preguntaban. Entonces fíjese bien lo que dice, ¿va? Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, sabía que sí se predicaba resurrección, sabía y se oía que lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo era de esta esperanza. Claudio lo sabía. Le aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisas, acabaré de conocer de vuestro asunto. Aplazó para seguir escuchando y para tomar una decisión. Aplazó. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, ya no amarrado, quizás ya no en una celda, ya no con grilletes, ¿no? Y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Porque claro que en aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, a un preso no le permitían tener visita, lo tenían con grilletes, lo tenían con cadena, y como Claudio se estaba dando cuenta ya que este asunto, una persona gentil, fíjese bien, hoy lamentablemente los cristianos que se dicen cristianos, que leen la Biblia, no se dan cuenta de este fruto, están con un velo. Más un gentil se podía dar cuenta del fruto que tenía el otro pueblo y que Pablo, porque al darle libertad, al no ponerle con cadenas, al darle esto, sabía que él era un hombre que no podía señalarle de pecado. Sobre todo recuerde que era romano. Y también, en primer lugar, Dios. Dios mueve tanto a gentiles, a estos romanos, como al primer pueblo. Dios, en mano de Dios están todos los acontecimientos que hay. Bueno, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer,
que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, fíjese bien, Drusila era una mujer judía que estaba casada con Félix, con un romano, para que veamos también ya el pecado que había en el pueblo judío, porque el pueblo judío tenía rotundamente prohibido en la ley mosaica, tanto a mujeres como a hombres, unirse en yugo desigual, unirse con un gentil, unirse con alguien que no fuera un judío o fuera una judía circuncidado. Era un pecado tremendo. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Y de igual manera, como una sombra, también en el cristianismo, en el verdadero pueblo de Dios, nos es ilícito podernos casar con una persona católica, con una persona que no sea cristiana y que no sea creyente. No se puede. También recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que Dios me permite expresar de enseñanzas, a los que tengan dudas, ahí están los contactos. Puedo enseñarle con la bendita palabra en el Nuevo Testamento el por qué, con quién nos podemos casar y con quién no nos podemos casar. Claro que en Corintios dice muy claramente que si yo vengo, antes de que se me presentara el Evangelio, venía ya con una mujer del mundo y con hijos, dice la palabra que no la deje si ella consiente y me respeta este camino. Que porque aunque ella no crea, yo la santifico y que no la deje, si no es piedra de tropiezo. Pero dice la bendita palabra, sea también mujer o hombre, sea viceversa, que si son ocasiones y no están de acuerdo, entonces se hagan a un lado. Es la única cita bíblica que me permite tener a una mujer o una mujer como hombre que ya haya venido con hijos o haya venido con una relación y que respete que ella esté en la cruz o que él esté en la cruz y respete este camino, porque la pareja o santifica a la persona nada más por haberle permitido. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, estamos viendo aquí, bendito hermano y bendita hermana, ya el pecado que había. Porque esta mujer se había unido a Félix. Entonces, vinieron, yo creo que por eso también Félix no estaba ajeno al camino, ¿verdad? Porque su esposa Druida le ha de haber dicho, pues vino un profeta hace tiempo llamado Jesús y hay división, hay cristianos, hay nosotros judíos, y bueno, había siempre una confusión, pero había gente que sí quería escuchar. Entonces, su mujer, que era judía, llamó a Pablo en secreto, ya, no con el concilio de los judíos, lo llamó y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, porque le dijo, a ver, dame testimonio. Y ya, como le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? A una persona gentil se le predica de diferente manera que a una persona judía, como ya lo vimos. A un judío se le puede tocar desde la ley mosaica hasta llegar a Cristo. A una persona que no conoce, empezamos con Cristo, empezamos con el pecado que entró al mundo por un hombre y de ahí impartimos en el Evangelio del Nuevo Testamento. Dice entonces, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjese bien, vamos a meditar en este versículo para saber por qué hoy hay pocos que se dicen cristianos, que se espantan cuando se les habla de la cruz de Cristo, cuando se les habla de la perfección, cuando se les habla de que tenemos que llegar a tener la imagen de Dios. En el Nuevo Testamento, fíjese bien lo que dice. Pero al disertar Pablo, o al enseñar Pablo, a un gentil que todavía no estaba bautizado, y pongamos atención, bendito hermano y bendita hermana, cómo se predica el Evangelio, la verdad, se predica la cruz, se predica la verdad, porque muchos dicen,
cállate, no me lo espantes, le podemos sacar dinero, háblale bonito, dile que ya es salvo, dile que va a tener casa, dile que Dios es amor, y no predican el evangelio como es. Por eso están llenas esas congregaciones. Entonces, pongamos atención en la bendita palabra, porque este era un ser que no estaba circuncidado, tenía una esposa judía, pero así, fíjese bien cómo lo estaba diciendo. Pero al llegar Pablo, obviamente con el evangelio, acerca de la justicia. Bien, ¿qué es acerca de la justicia? Bueno, ¿sabe qué? Porque así lo dice el evangelio. El pecado entró al mundo por un hombre y por hombre y el pecado pagó un salario que es la muerte, porque todos los hombres pecaron, pero Cristo Jesús vino a derramar su sangre y a regresarnos lo que Adán y Eva habían perdido, para que por medio de la fe y por medio de la presencia y de la resurrección podamos guardar todos los mandamientos y podamos ser y llegar a la imagen de Dios. Eso es justicia. La palabra justicia es guardar todos los mandamientos. Que el primer pueblo, como lo hemos visto a los que han dado un seguimiento en Romanos, en Hebreos, en Gálatas, ya hemos visto el por qué el primer pueblo no pudo guardar los mandamientos. Ya vimos que la carne era débil, que solamente no es por obras, que es por fe. Y aquí está el problema, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, es imposible cargar con la cruz, es imposible salir del mundo, es imposible dejar escuelas, dejar trabajos, dejar todo para entregarme a hacer la luz. No, eso no es la verdad, es imposible. Dura es esa palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y se espantan, se asustan o se molestan. Ahora, nosotros tenemos, vuelvo a repetir, cuando se predique el evangelio, de hablar de estas cosas, del poder de Dios. No nada más habló Pablo de eso, fíjese bien, acerca de la justicia, y ponga atención, y del dominio propio. Aquí está. Digo, esta es la fe. Hermano y bendita hermana, Santiago, capítulo 3, si usted lo ha leído, nos habla del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bien. Mi carne y mi cuerpo fue sacado del polvo de aquí abajo. Y esta funda que yo tengo, por naturaleza busca las cosas de aquí abajo. Mis miembros me piden concupiscencias y deseos de lo terrenal, de la mesa del diablo, de lo de aquí abajo. Ahora bien, por fe, yo recibí un poder que me trajo nuestro Señor Jesucristo para gobernar todas las pasiones y todas las concupiscencias que mi carne me pueda pedir, y por fe quemar mediante el fuego de Dios todos los deseos de la carne y todo lo que ofrece Satanás. Pero aquí ya entra la fe. Como Pablo decía, porque yo pongo en servidumbre y golpeo mi cuerpo todos los días poniéndolo en servidumbre. Cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo todos los días, es que mi carne, al tamaño espiritual que Dios me ha dado como siervo, sigo teniendo deseos todavía de la mesa del diablo. Sí, no lo niego, pero golpeo mi cuerpo cuando me pide que le dé esa concupiscencia o que le dé esa comida, que es el acto de hacerlo. Le digo, no va a gobernar y no va a reinar esa voz, porque tengo un rey y me ha dado un fuego. Entonces, por fe, apago mediante la lectura, mediante la oración, mediante el amar a mi prójimo, mediante estarle rogando a Dios, mediante este campo, apago, y mediante la fe apago los deseos de la carne. Y en Santiago capítulo 3 habla de la lengua. Fíjese bien. Y dice la bendita palabra que muchos pueden gobernar los miembros del cuerpo, pero que este órgano que tenemos, que es la lengua, ha causado fuegos,
ha causado muertes, ha causado divisiones. Y dice, bienaventurado el que puede refrenar y el que puede controlar este órgano tan chiquito que ha causado tanto mal en el planeta Tierra. Bienaventurado el que lo refrena y escucha mejor la palabra, porque puede gobernar todo su cuerpo. De hecho, nos pone un ejemplo en Santiago capítulo 3, que pues bueno, a mí me maravilla la sabiduría de Dios a los que son humildes. Nos pone de ejemplo que un timón de barco, un motorcito de barco, mueve una bestia gigante, sobre todo hablando de un transatlántico que pesa toneladas y toneladas y que tiene pues más de 18 o 20 pisos y que son unos animales, y no se compara el timón y el motor que llevan con esa bestia que lleva hasta alberca, discoteca, bar, lleva todo adentro. Es una ciudad chica. Y fíjese cómo pone el ejemplo la palabra de Dios, que con una cosa chiquita pues es gobernado por donde quiera. De igual también dice y habla, pone el ejemplo de un caballo, ¿verdad? Que un animal de, no sé, una tonelada, un caballo grande, ¿verdad? Tonelada y media, y se puede manejar toda esa musculatura, toda esa fuerza con un pequeño objeto llamado rienda y freno. Bueno, aquí en México se le conoce así, no sé en otros países, se le pone en el hocico para dirigirlo y para frenarlo. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí está la fe. El bendito Espíritu Santo puede gobernar y frenarme y dirigir mi vida si yo tengo fe. Entonces, eso es el dominio propio, que mi cuerpo lo presente a la cruz, lo presente y tenga yo un dominio sobre todas las concupiscencias y toda la mesa de Satanás. Y quiero decirle, bendito hermano, que el que llega a tener por fe esta estatura espiritual es justo. Como dice aquí, le habló de la justicia y del dominio propio. Y, fíjese bien, y también le habló, ponga atención, porque eso no hablan el día de hoy, ¿eh? Hoy hablan de pecar, hoy hablan que Dios que solamente Dios es perfecto, que Cristo Jesús vino por pecadores, que ánimo. Hoy hablan de diferente manera. ¿Por qué? No es la voz de Dios. Y también habló de esto, fíjese bien, y también le habló del juicio venidero. ¿Qué es el juicio venidero? ¿Sabes qué, Félix? A Cristo se le llama Salvador porque va a haber un juicio final en donde Dios va a levantar a todos los seres humanos, desde Adán y Eva, a todos, sin que falte ninguno, de que vivieron en el planeta Tierra, hayan sido cristianos o no hayan sido cristianos, hayan sido judíos o no hayan sido judíos. Algún día va a haber un juicio y hay lago de fuego y vida eterna. Y todos los que no se arrepintieron, y todos los que no cargaron con su cruz, y todos los que no llegaron al tamaño espiritual de gobernar sus propios miembros y de ser justos, no van a tener vida eterna. ¿Se espantó? Bien, entonces, sí nos está diciendo Dios que no para todos es la fe. Entonces, fíjense, se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues a su servidor, muchas ocasiones que Dios me ha permitido predicar el verdadero evangelio, mucha gente me ha dicho, déjame lo pienso, ahorita no, pero ponen cara como que no. Ya más adelante te hablo, déjame lo pienso, etcétera. Eso ya no lo sé. No, ahora dice en el 26, fíjese bien. Esperaba también con esto Claudio, ponga atención en esto, porque esto yo se lo había dicho la vez pasada, cuando fue el sobrino de Pablo al otro tribuno, a la otra autoridad, a decirle que quería hablar con él, y un centurión le dijo, viene un joven que trae una noticia de Pablo, que yo le dije, también lo agarró de la mano y lo puso aparte porque los romanos eran corruptos. Ahorita vamos a corroborar
lo que le estoy diciendo. Fíjese bien lo que dice. Esperaba también Claudio, con esto, que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Por lo cual, muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Para que le ofreciera dinero y lo soltase. Y muchas veces lo hacía venir y lo hacía venir. Entonces, también de igual manera sabemos que era un ciudadano romano, lo pudo haber soltado porque no encontró delito en él, no encontró que transgredía la ley, pero quería dinero. Y recordemos que Pablo no era una persona corrupta, que él sabía que tenía que estar en cárcel, que él sabía que tenía que ir a Roma de una u otra manera, y que Pablo en todo momento era guiado por el Espíritu Santo, sin concurrir a favores de humanos. Entonces, lo hacía venir y venir constantemente y hablaba con él para ver si le ofrecía dinero. Dice, pero al cabo de 2 años, recibió, fíjese cuántos años estuvo con Félix, Pablo, 2 años. Entonces, con libertad, ¿verdad? Cierta libertad. Recuerde que podían venir a ver a Pablo. Pablo, pues en esos 2 años, seguía dando la palabra porque dice que podían venir a servirle, pero Pablo era un servidor. Dice, pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Quitaron a Félix y vino otro sucesor, otro gobernante. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, por qué muchos gobernadores romanos favorecían a los judíos, porque les daban dinero. Pablo no dio dinero. Entonces, por eso dejó a Pablo preso, porque los judíos siguieron durante esos 2 años al pendiente de que Pablo no fuera libertado. Ya que no lo pudieron matar, por lo menos seguían. Y pues seguimos viendo que de cierta manera los judíos y los que acusaban a Pablo siguieron yendo también con Félix, diciéndole, toma, no lo dejes salir. Toma, no lo dejes salir. Sí. Mas de Pablo no recibió dinero. Entonces dejó preso a Pablo para congraciarse y seguir teniendo en los favores de este pueblo que era monetario. Bueno, vamos al capítulo 25, bendito hermano y bendita hermana. Dice la bendita palabra, llegando pues Festo, el nuevo gobernante o la nueva autoridad, a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Fíjense nada más, 2 años. Ahora, otra vez vuelvo a hacer énfasis en esta enseñanza. Generalmente en el mundo, una persona que me hizo algo, al mes o a los 2 meses ya se me olvidó. Cuando ya no lo veo, hermano. O cuando ya está en la cárcel, ya se me olvidó. Pero aquí estamos viendo el fruto del diablo. El odio. La oposición. 2 años. Preso Pablo. 2 años. Y todavía vieron la oportunidad de que cuando se cambió el gobernador, pues inmediatamente se enteraron y fueron a rogarle en contra de Pablo. Chihuas. Entonces, si a mí me impacta meditar en esta bendita palabra, hermano, meditar para conocer el fruto del diablo, el odio y la persecución que dijo Cristo Jesús que íbamos a tener, a final de cuentas. Entonces, dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, influyentes, fíjense, con la política. Porque influyentes quiere decir que tenían cierta influencia para que se les hicieran sus peticiones.
se presentaron ante él contra. Aquí está contra. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo se le llama a Satanás? El adversario, que está contra. Recordemos que la bendita palabra anticristo significa contra Cristo. Y Pablo era un cristiano. Pablo tenía Cristo. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta también de quiénes son anticristos. Los anticristos son todos aquellos que se dicen cristianos y se jactan de conocer a Dios y están en contra de la esperanza, en contra de la resurrección, en contra de la cruz, en contra de lo que vino a predicar Cristo Jesús. Bueno, y le rogaron, todavía fíjense, le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. También lo querían engañar, porque sabía este gobernador que Pablo era romano y que no podía entregárselos, como de cierta manera ya le dije que a Cristo Jesús Pilato sí lo entregó, de cierta manera, pero si Cristo Jesús hubiera sido un ciudadano romano, que claro que Dios lo predestinó así, tenía que ser, entre Cristo Jesús dijo muy claramente, nadie me quita la vida, sino que está escrito y yo la doy. Ese es otro enseñanza, pero yo le resalto, ¿verdad? Si Cristo hubiera sido judío, no lo hubieran entregado. Entonces, sabía este gobernador que no podía matarlo, pero y los judíos también sabían perfectamente bien que no podían dar la orden de matarlo. Entonces, así como ya habían tramado acecharle y que el sobrino de Pablo escuchó y se dio cuenta, de igual manera querían tratar de engañar a para que lo trasladasen a Jerusalén, a una celda, y en el trayecto matarlo. Ahora, otra vez, pidiendo contra él como gracia, ¿verdad? Ay, como gracia, con favor, los más influyentes, recordemos. Preparando ellos una celda para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Ahora, aquí, recuerde, todo manejado por Dios. Todo. Porque, aunque yo le decía la vez pasada, ¿verdad? A Cristo Jesús, ¿cuántas veces lo quisieron matar? Pero, ¿qué decía él? Todavía no ha llegado mi hora. Y muchas veces pasaba por en medio de los que lo querían matar y no pasaba desapercibido. Entonces, había una hora. De igual manera, todos los cristianos, todos los que servimos a Dios, recordemos que tenemos una hora cuando hayamos culminado nuestro trabajo que Dios nos encomendó. Aunque nos quieran matar, aunque nos quieran seguir, aunque hagan planes, vemos el poder de Dios. Bendito hermano. Pero también vemos el fruto del diablo. Entonces, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea. Dice, aquí está custodiado, no puedo yo mandarlo. Dice, a donde él mismo partiría en breve. Ya le está diciendo que probablemente Pablo iba a partir de Cesarea. O gobernador. Dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ya le está diciendo, háganlo todo conforme a la ley. Todos los que quieran venir a acusarlo, vengan aquí conmigo y acúsenle. Así como ya lo habían hecho varias ocasiones ante otros dos gobernadores y no habían hallado los gobernadores infracción de la ley de Roma para poderle entregar. Dice, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, Félix, porque recordemos que allá estuvo, deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo para que lo juzgara. Bueno, cuando llegó,
lo rodearon los judíos. Nuevamente se vuelve a repetir la historia, que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, los cuales no podían probar. Sí, probablemente ya acusaciones en contra de la ley romana, ¿verdad? Como hoy vamos a suponer que a mí me manden a la cárcel por el evangelio y que lleguen y digan, este secuestró, este era narcotraficante, este lavaba dinero. Ah, sí, pruébamelo. ¿Qué tienes? ¿Qué? Tráeme testigos y quiero pruebas, porque así se manejaba en Roma. Sobre todo, acuérdese, con un ciudadano romano. Entonces, podrían decir misa. Ahora, recordemos que también este fruto lo hubo con nuestro Señor Jesucristo, que de hecho la bendita palabra de Dios dice que a muchos pagaron para que levantaran blasfemias contra Cristo, para que levantaran mentiras contra Él, que corrompían a muchos para que dijeran mentiras, pero tampoco le podían probar nada. Entonces, fíjese bien, cuando dice, hacían acusaciones graves, yo creo que ya no era de la ley judaica. Porque los gobernadores no se metían, ese era problema de ellos. Ellos no juzgaban con esta ley. Entonces, cuando dice acusaciones graves, casi estoy seguro que le estaban inventando delitos de transgredir la ley de Roma. Dice, las cuales no podían probar. Ahora, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Sí, y aquí está la contestación. Fíjese bien, le estaban levantando falsos contra la ley, contra el templo y también contra el César, que el César era el gobernante del Imperio Romano. Entonces, sí estamos de acuerdo que le estaban ya inventando acusaciones en contra de la ley romana, cuando Pablo dice, ni contra la ley, o sea, ni contra Dios, ni contra el templo, ni contra el César he pecado. ¿Quién me lo puede probar? Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, fíjese bien lo que le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Recuerde que los judíos pedían que Pablo fuera a Jerusalén para que lo metieran en una celda y matarlo. ¿Por qué? Porque con el gobernador de Jerusalén o con el tributo de Jerusalén tenían, recuerde que influían, que habían judíos influyentes, que esto es muy importante lo que vimos, ¿verdad? Sabían que ese gobernador podía ser comprado y podía darles a Pablo, aunque fuera un ciudadano romano. De igual manera aquí en México, por ejemplo, ¿verdad? Hay alcaldías, aquí en la Ciudad de México hay alcaldes, hay algunos que se dejan sobornar, hay algunos que no se dejan sobornar tan fácilmente, dependiendo el delito. Ahora, para congraciarse, claro que Pablo no sabía que los judíos le habían pedido para ir a Jerusalén y matarlo ahí. Pero él sí sabía. Ahora, pero él lavándose las manos dice que decida, ¿verdad? Para que no tenga yo problemas. Porque si a mí me llegan a decir, oye, ¿por qué diste una? Ah, no, pues el preso, como era romano, se le dio esta libertad para ser juzgado allá. Entonces, Pablo dijo, ante el tribunal, y todo proviene de Dios. De César estoy, como diciendo, yo estoy bajo una autoridad que me va a juzgar y estoy bajo la autoridad del César, donde debo ser juzgado, no en Jerusalén, no con estos. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y aquí también ya está enfrentando al gobernador. Tú sabes muy bien que no les he hecho ningún agravio, porque recordemos que conocía y recordemos que
sabía y no tenía argumentos para señalar a Pablo. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, porque también habían agravios que no eran de muerte, digna de muerte, he hecho, no rehúso a morir. O sea, Pablo no era tonto. Claro, Dios. Él sabía que yendo a Jerusalén lo iban a matar. Él ya sabía. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César Apelo. Y perdón, lo que quería él era entregarlos a ellos para que ellos lo juzgaran. Porque también ellos tenían cárcel. Entonces, dice, al César Apelo, como ciudadano romano, porque yo no quiero ser entregado, porque estos me van a matar. Y si yo he cometido algún agravio de muerte, adelante. Pero tú bien sabes que yo no he cometido ni ante el César, ni ante la ley, ni ante el templo, una condena de muerte. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ayer le decía yo y exaltaba que estos varones, el primer pueblo que se jactaba de guardar la ley y de ser transparentes y de defender la ley, eran los transgresores de la ley, porque no hacían conforme a la ley y el juicio. Dice en el 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César ha apelado, al César irá. Y ya, pues no se lo pudieron llevar, por más que lo rogaron, por más que fueron los influyentes. Recuerda que todo está en la mano de Dios. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, otro rey que por primera vez sale aquí en la bendita Biblia, vinieron a Cesarea para saludar al gobernador Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Agripa y Berenice, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Y claro, le ha de haber contado todo, ¿verdad? Estuvo 2 años, fíjate que los judíos lo quieren matar, fíjate que este hombre, igual que Cristo, predica en la cruz, no sé, pero le dio testimonio de este hombre y cómo pues la oposición lo quería matar. Ahora, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, le está dando testimonio Festo a Agripa, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiéndome condenación contra él. Aquí le está dando testimonio Festo a Agripa y a Berenice de todos los acontecimientos sobre este hombre. Dice, a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación, como ya lo vimos y como así fue en todo el proceso de Pablo. Dice, así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna declinación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer a Pablo. Y estando presente los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. No pudieron comprobarle, no presentaron ningún cargo, más que cosas de la ley y otras cosas. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Hasta y ya los gobernadores, fíjese cómo la palabra no estaba presa. Fíjese cómo Pablo nunca fue cobarde y habló delante de reyes, delante de gentiles, dando testimonio de Cristo Jesús. Ya hasta oídos de estos gobernadores estaba llegando lo que Pablo predicaba, no los judíos, porque recordemos que los judíos estaban en contra y no creyeron en Cristo Jesús. Dice, yo dudando en cuestión semejante, cuestión es preguntar, porque dice yo dudando, porque yo no tengo conocimiento de eso,
Le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, que así se llamaba el César, mandó que le custodiasen hasta que le enviara yo al César. Mandó y apeló. Y claro que, vuelvo a repetir, era un ciudadano romano, recuerden. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana lo oirás. Cuando dijo, pues toda la oposición, todo lo que hacía, lo que predicaba, pues le llamó la atención a Agripa y a Berenice. Yo también lo quiero escuchar. Bien. Y recordemos que un cristiano como Pablo sabía que el evangelio era también para los gentiles, era para todos. Recuerde que Pablo fue enviado a los gentiles y que Pablo aprovechaba no nada más a dar testimonio de la defensa ante los judíos que lo acusaban, sino también aprovechaba para tratar de tocar corazones a todo aquel que le pedía que les predicara o que quisieran escuchar la palabra que Pablo tenía. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa es bien arreglados, perfumados, con pieles, con alhajas, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, otra vez volvieron a venir los principales hombres de la ciudad, otra vez el concilio, otra vez para acusar a Pablo. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Otra vez, los principales, está hablando de los sumos sacerdotes, pero también estaba en el tribuno Berenice y también estaba el rey Agripa. Dice, entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que están aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto de cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe de vivir más. Aquí ya Festo está declarando, ¿verdad? Rey Agripa, este es el hombre en donde lo que yo te dije ayer en pocas palabras, te lo estoy manifestando para que tú veas que todos los judíos, todos estos que están aquí, no quiere que viva. Dice, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y aquí estaba dando un veredicto tanto a sus acusadores como a Pablo, porque así se manejaban los tribunos. Dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir y mandarlo al César, para que también el rey Agripa diera su veredicto si había o no había delito. Dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Porque está diciendo, Rey Agripa, yo quiero que tú también tomes cartas en el asunto, porque yo voy a enviar a este hombre al César, porque al César apeló y no lo puedo enviar sin un veredicto o con cargos para poderlo enviar. Por eso, Rey Agripa, estás aquí también para escuchar con los judíos. Otra vez iban nuevamente a tener otra sección de acusadores, pero ahora delante del Rey Agripa. Vamos al capítulo 26. Bendito hermano y bendita hermana. Esto que acabamos de ver, pues es mucha historia. Hoy seguimos viendo el fruto del diablo, el odio de Satanás por medio de los que no creyeron en Cristo,
Esto lo hemos visto ya mucho, es lo que nos tocó ver. No hay mucha enseñanza como otras ocasiones para otras cosas, pero bueno, así nos tocó hoy y así está esta historia. 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Estamos empezando el capítulo 26. Yo quisiera, porque ya se me fue la hora, siempre dejo 2 o 3 minutos extras, pero sí quisiera llevar un orden y mañana, si Dios lo permite, hablar la defensa ante el rey Agripa para volver a ver nuevamente el fruto del enemigo, la acusación de estos y siempre la defensa de un verdadero siervo limpio de la conciencia ante la ley humana y ante la ley de Dios, cuando les levantan varios falsos. Así que hermano y hermana, que la bendita gracia de Dios esté con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 63. Gracias.